Muy bienvenidos y muy bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marian de Yaca y el día de hoy estamos muy entusiasmadas en traer para ustedes un tema que esperamos les guste muchísimo y los ponga profundamente a reflexionar. Así es, y es el tema que traemos hoy para iniciar el mes de septiembre es cómo poder distinguir esta línea delgada que separa el fanatismo o las sectas de la espiritualidad, de un auténtico camino espiritual. Y bueno, un poco off las cámaras, fuera de cámaras, me estabas platicando un poco, Marianne, que me gustaría que nos contaras a todos de por qué también es un tema tan relevante ahora, ¿no? Con la energía que se está moviendo, con lo que está pasando en el cielo. Mm. Y por qué hablar de este tema ahora. Claro. Bueno, por una parte, tenemos una serie de eventos. El tema ya me lo traía yo acá en la cabeza dándole de vueltas, ¿no? Diciendo que necesitamos hablar de este tema, de la delgada línea entre la espiritualidad como un camino auténtico y el fanatismo y las sectas. Porque a veces confundimos y no sabemos cómo elegir o dónde invertir nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra intención. Y luego caemos en caminos que no queremos, ¿no? Y este mes es un mes muy interesante porque pues, se dan muchos eventos en el mes, ¿no? El mes de septiembre. Tenemos un eclipse de luna, tenemos un eclipse de sol, tenemos el inicio de el equinoccio de otoño para nosotros, hemisferio norte, y equinoccio de primavera para el hemisferio sur. Entonces, el equinoccio siempre da un cambio muy fuerte, es un cambio. Bueno, los cambios de estación siempre son momentos importantísimos en donde podemos hacer como un reseteo de nuestra vida para reiniciar, para partir de nuevo. Si a esto le agregamos con que tenemos eclipses y tenemos influencias planetarias importantes, pues es un mes en su totalidad muy revolucionario. Y es interesante que en este mes, que en donde hay tantas cuestiones celestes ahí puestas, pues también festejemos la Revolución Mexicana, justo en el mes de septiembre, ¿no? Entonces estaba yo evocando, mira, la Revolución Mexicana con eclipses, con equinoccio, con todo lo que está sucediendo durante septiembre y es muy buen momento para revolucionarnos a nosotros mismos. Entonces, para empezar con este tono, digamos que es el que queremos traer durante el mes de septiembre, para empezar, pues podemos empezar en esta línea tan delgada. Es como cómo podemos pasar de un lado al otro lado tan fácil si no nos cuidamos entre el camino espiritual y la secta. Y hay muchas personas que les tienen mucho miedo a las sectas, a los fanatismos, que no quieren caer en ninguno de estos movimientos, pero entonces se van al otro extremo y tampoco quieren iniciar ningún camino espiritual. También se quedan como anclados porque se quedan en el otro extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir estos dos estas dos formas, estas búsquedas para encontrar lo que verdaderamente queremos de nosotros mismos, sin que esto implique la pérdida de conciencia, la pérdida de poder, la pérdida de elegir qué es lo que nosotros queremos? Sí, y como también muchas personas, Marianne, yo creo que quieren auténticamente tener una búsqueda espiritual y no se dan cuenta cuando caen en una secta o en Ah, el también, fanatismo. ¿verdad? Yo creo que si el Claro, fanático no se da cuenta y el mismo mecanismo de la secta empieza a generar como tapones en los oídos, como deja, bloquea lo que parezca una amenaza a esto, ¿no? exacto, Y exacto. sí, entonces
pues quizás hay un corazón que auténticamente busca esa evolución, ¿no? Busca el crecimiento, o busca algo, ¿no? Busca. Sí, eso es lo que yo pienso. Hay un corazón que tiene una búsqueda genuina. Las personas que quieren un camino espiritual, hay una búsqueda genuina, hay una búsqueda a las respuestas, hay una necesidad de paz, hay una necesidad de querer entender qué hacemos en este mundo o en este universo. Y en esta búsqueda genuina, de repente, pum, nos podemos resbalar y caer en caminos no deseados, ¿no? Entonces, pues me gustaría un poquito hablar de las características generales de una secta, de cómo podemos distinguirla para que podamos tener como la antena muy bien levantada. Sí, y como me decías algo que también me encantó, que me gustaría que lo compartieras con los demás, ¿no? Como esto que significa el eclipse de luna llena, ¿no? Mm, Donde está la luz y de repente la luna se oscurece, ¿no? sí, sí. Y la similitud con este tema de la secta y la espiritualidad. Exactamente. Cuando tenemos un eclipse lunar como el que vamos a tener el próximo domingo, es interesante porque en los eclipses, fuera de todas las creencias que había en la antigüedad, ya ves que en la antigüedad había muchas creencias como no salgas a la calle en un eclipse, o si una mujer sale embarazada en un eclipse, el niño sale con deformaciones, o se genera el labio leporino. Había muchas creencias con respecto y mucho miedo, había mucho miedo con los eclipses. En otras regiones se pensaba que era el fin del mundo, en fin. Entonces, los eclipses son muy importantes porque nos permiten, es como eh, como cuando se apaga la luz del escenario. Es como si tu vida fuera el escenario y de repente se apaga la luz. Y en ese apagón de luz entra la conciencia a observar qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Si va bien, si no va bien, es como toda una oportunidad de ir a lo más profundo de uno mismo para sacar de la sombra aquello que hace falta trabajar, aquello que hace falta sanar, aquello que ya hay que soltar, que ya no te sirve, ¿no? Este es la oportunidad y la invitación del eclipse. Entonces, en este momento de oscuridad, pues hablar también de todos estos movimientos, pues que yo voy a llamar oscuros, y en los que hemos caído, y si no has caído, podrías caer. Entonces, cuidar, saber las señales, poderlo identificar para cuidarnos de no estar envueltos en alguno de estos movimientos cuyo interés, pues, no es la evolución del alma ni la evolución espiritual para nada. Los intereses son muy distintos, ¿no? Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces vamos para adelante. ¿Cómo Ujú. distinguimos lo que es un camino de fanatismo o de secta o de oscuridad, como decías, de un camino auténtico, ¿no? Claro. Bueno, las sectas diferentes, hay como varios tipos de sectas, ¿no? Pero en general, una secta, cuando nosotros oímos hablar de una secta, decimos, no, esto no es una secta y a lo mejor es una secta. Hay muchas sectas disfrazadas de camino espiritual. Hay muchos líderes que se dicen líderes espirituales o a quienes consideramos líderes espirituales o incluso gurús, que son líderes realmente pues destructivos, coercitivos y manipuladores. Entonces, generalmente vamos a hablar qué pasa con el líder, como cualidades de este líder y cualidades o características de las sectas. Un líder de una secta es alguien que es muy inteligente, alguien que es tremendamente carismático y seductor. Son personas que saben hablar, que saben envolver a las personas, las saben manipular, son encantadores, parecen ser personas muy como actores, ¿no? Son como actores
así de películas de Hollywood que te encantan, que te fascinan. Estas son de las cualidades que tiene los líderes de una secta. Eh, También al líder se le considera, y él mismo se le considera infalible, como un líder de una secta no puede cometer errores, lo que dice es perfecto, lo que hace es perfecto, es único. Y solo él y nadie más que él tiene acceso a la verdad. Entonces, en algunas ocasiones se puede ver al líder de una secta como un mesías, como un profeta o como alguien que solo él está conectado directamente a la fuente de Dios o a la divinidad y nadie más lo puede hacer, solo él lo puede hacer. Entonces, así tienes personas que dicen que se comunican con Dios y que bajan mensajes de Dios y que los mensajes de Dios se los dan a todo el mundo, por eso se habla de ellos como Mesías, ¿no? Se sienten como los iniciadores de, de una nueva etapa, pero es que aquí es a donde vamos a empezar rozando un poquito con un camino espiritual y una secta, ¿eh? Porque ambos caminos te van a hablar de nuevas etapas. La diferencia estaría en que en una secta son los que están en este grupo, se llaman a sí mismos elegidos e iniciados. Entonces son iniciados y son elegidos y son solo ellos. Es como toda una raza. Si lo vemos así a niveles históricos, podemos ver, por ejemplo, a un Hitler. Hitler fue un líder carismático, se sentía él elegido, decía que la raza aria era la elegida dentro de un partido político, hizo una secta religiosa, y bueno, ya todos sabemos todo lo que pasaba en esta secta nazista, que en donde hay mucha manipulación, mucha coerción. Una de las características que es muy interesante dentro de las sectas en general es que te van aislando de tu familia y te van aislando porque son los elegidos, ¿no? Entonces se aíslan, ellos dicen que no se quieren contaminar, entonces muchas veces viven todos juntos en un lugar, ¿no? Pueden hacer como especies de comunas, desde lugares pequeños como una región pequeña geográfica hasta lugares más grandes, pero van sintiéndose y van queriendo ser los elegidos y se separan de la familia, de cualquier persona que les diga, no, no caigas ahí, cuidado, esto es una secta, te están manipulando y entonces con mayor razón se acentúa la necesidad de aislarse para poder manipular las mentes y para poder quitar el pensamiento crítico de las personas que participan en este movimiento. Comúnmente, así entre comillas, se les llama que les hacen un lavado de cerebro. Dicen, no, te están lavando el cerebro, ¿no? Porque, claro, te quitan todo el pensamiento crítico, te quitan toda la posibilidad de preguntarte si lo que está sucediendo ahí o lo que dice el líder es real o no es real. Entonces hay muchísima manipulación y mucho esto de ser encantadores, ¿no? En muchísimas lugares se prohíbe el contacto con otras personas que estén fuera del grupo. Digamos que puedes tener a tus grupos de amigos siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo. Puedes tener a tu pareja o te puedes casar siempre y cuando la pareja pertenezca al grupo o tu pareja se incluya en el grupo. Y la idea de salirte es sumamente peligrosa. Las sectas están sostenidas y toda la manipulación está sostenida por el miedo. Entonces, si tú te sales, algo muy malo va a pasar. Si tú te desvías, algo muy malo te va a pasar. Si tú no obedeces lo que el líder dice que tienes que hacer, algo muy malo va a pasar. Siempre es como algo muy malo va a pasar. Y si tú te
empiezas a distanciar un poco. Hay un manejo y hay una manipulación en donde, pueden hacer sentir a los miembros con una falsa lealtad, como si tú te quieres ir o cuestionas algo de lo que estamos haciendo aquí, entonces eres considerado un traidor o una traidora, ¿no? Y puedes ser castigado. Entonces, hay como muchos tipos de castigos. Te pueden castigar con el aislamiento o te pueden castigar con sacarte del lugar, con sacarte de la secta, cosa que es aún peor porque es como si te exiliaran y entonces esto va a profundizar. Si tú traes una herida de exclusión que viene de la familia o que viene de algo que hayas vivido en tu infancia, pues claro que ante la amenaza de ser excluido de un lugar al que perteneces, pues puede generar muchísimo miedo. Otra de las características es que la información que se tiene dentro de la secta es solo de la secta, no puede salir. No se puede publicar nada, no se puede decir nada, todo lo que se hace es secreto, todo lo que se dice es secreto. Si se hacen rituales, los rituales son secretos y nadie los ve. Vaya, todas las actividades se manejan en secreto, se restringe de los medios de comunicación, se restringe de los medios y de cualquier otra fuente externa de información. Y otra característica muy interesante que sucede dentro de los grupos sectarios es que hay una manipulación para quedarse con los bienes de las personas que entran a esta secta. Pues si tú quieres entrar a un grupo o a una secta, entonces se te exige pues que des o una cantidad fuerte de dinero en donde eso puede implicar que vendas tus bienes, como tu casa o tu coche, tu coche, o todo el dinero que tú tengas, porque el grupo te va a sostener y la gente necesita de esos recursos para poder sostener a la comunidad en su totalidad. Pues, ¿sabes? Yo he conocido un montón de sectas que yo ya he visto estas prácticas, ¿no? De personas que en su profunda necesidad de pertenecer a este grupo y de formar parte, claro, nunca se van a llamar sectas, siempre se van a llamar, pues, movimientos o se van a llamar de alguna manera y se quedan literalmente en la ruina. He visto personas que venden su casa, que dejan a sus hijos, que hacen cosas increíbles para pertenecer como a un movimiento espiritual, está disfrazado de espiritualidad, está disfrazado de meditación, todas las prácticas están disfrazadas de camino espiritual y lo único que sucede es que están absorbiendo los recursos económicos pues no tanto para distribuir la comida y la vivienda de cada una de las personas, sino para enriquecer al líder espiritual. Entonces puedes ver al líder espiritual de esta organización en carros último modelo, con joyas así carísimas, con chofer, con telas finísimas. Y yo hace poco supe de una secta, que creo que es la última vez que he sabido de una secta, no es mexicana esta secta, pero es una secta, la líder es una mujer y se dice, ella es como la líder de la secta y él es como el portavoz de ella, pero en realidad son un matrimonio. Entonces, ella recibe las enseñanzas divinas transmitidas directamente de Dios a ella. Y él es el portavoz de lo que ella dice a toda la comunidad que pertenece a este grupo o a todas las nuevas personas que van entrando en el grupo. Ella es una persona que viste muy lujosa, con unos atuendos que parecen de reina, literal, así, muy suntuosos. Anda en Rolls Royce, está llena de alhajas
y dice que pues así tiene que ser, porque ella es la elegida y ella es la emanación directa de Dios. Y las personas que son emanaciones directas de Dios, que no cualquiera, solo ella, pues ella tiene que andar porque es tan, su espíritu es tan elevado y su luz es tan magnífica y tan grandiosa que tiene que tener las mejores telas, que su energía solo puede circular a través del oro y de las joyas preciosas y de los rubíes y de los diamantes y de las esmeraldas, y solamente sus pies pueden tocar el Rolls Royce, no el piso, ¿no? Bueno, pues esto nos recuerda cuando, ¿te acuerdas cuando los reyes los traían en andas, ¿no? Así porque los gobernantes no podían caminar, eso era para el pueblo, ¿no? Entonces, pues ellos igual andan en un carro así ultra lujoso y piden el dinero de la gente, lo piden, eh, y hacen unas organizaciones pues muy interesantes, ¿no? He visto y he conocido gente muy cercana que pues que se deja absorber y que se deja envolver por este movimiento porque hay una búsqueda genuina, una necesidad profunda de conocimiento interior, de evolución interior. Entonces, es como, imagínate que tienes muchísima sed y estás en el desierto y lo que único que quieres es agua y pides agua y entonces llega alguien y que te dice que es agua y en lugar de darte agua, te da un líquido que te intoxica. Es una cosa parecida, pasa con las sectas. Eh, y bueno, el crecimiento de todo el grupo se promete que si tú te unes a la secta, entonces vas a cumplir con una misión que es grupal y con un mandato que es espiritual, por supuesto. Dentro de toda esta manipulación se crea una dependencia emocional en donde creas como tu vida no tiene sentido y no tiene razón de ser si no estás cerca del líder, sobre todo, ¿no? Tienes que estar, aunque sea a distancia, lo tienes que ver, lo tienes que tocar, o sea, la dependencia con el líder es extrema y la vida de las personas carece de sentido si no están cerca del líder y la vida entre las personas también se genera una altísima dependencia. Ahora, lo que es muy, muy interesante es que hay tanta manipulación y la relación es tan vertical como de líder y luego de los iniciados y de los consentidos del líder, ¿no? Que están aquí cerquita de él, que son los iniciados, las personas más evolucionadas, y luego los que siguen y los que siguen. Hay tanta manipulación que el líder mismo se encarga de dividir a los grupos para generar conflicto entre ellos. Y esta división entre los grupos hace que se pelean entre ellos, pero nadie se pelea con el líder. Porque el líder a cada uno de estos grupos le dice, tú eres el que más amo. Tú eres el que sí hace las cosas bien, o tú eres mi preferido, o tú eres el elegido, tú, ustedes. Y entonces ese grupo confía en el líder, le entrega todo su poder, toda su confianza, dice, sí, somos nosotros y todos los demás son nuestros. Cuídate de estos grupos, porque nos quieren acabar con el movimiento. Entonces empiezan a crear ellos mismos, los mismos líderes, se van propiciando los chismes y la destrucción entre los mismos participantes de una secta para que el líder pueda seguir manteniendo su poder. ¿Qué pasa con esto, no? ¿Qué pasa con las personas que pertenecen? Porque las personas que pertenecen a las sectas van teniendo consecuencias con el paso del tiempo, no es como que no va a pasar nada, ¿no? Por una parte, va a haber una distorsión psicológica bastante fuerte. También es muy, muy fácil que se den abusos sexuales dentro de los movimientos sectarios, que abusen, hay abusos, como todos los abusos están puestos a la orden del día, el abuso sexual, el abuso económico, el abuso
psicológico, y el abuso físico también, porque hay sectas que son muy violentas, ¿no? Hay sectas que golpean literalmente, que propician la autoflagelación, que propician el sufrimiento físico para estar más cerca de la divinidad o para halagar al líder. Entonces tenemos como las consecuencias son estas, son todos los abusos y todos los excesos puestos a la orden del día para mantener a las personas ajustadas. Las personas que pertenecen en una secta, pues generalmente no acaban bien, acaban con trastornos psicológicos internos bastante severos. Yo he conocido personas que han terminado en hospitales psiquiátricos por haber pertenecido a una secta. También he conocido personas que han tenido unas enfermedades de lo más extrañas y he conocido personas que se han quitado la vida perteneciendo a una secta. Entonces, las consecuencias son bastante, pues, bastante severas y bastante de cuidado. Mm. No sé qué quieras Sí, comentar de todo esto, Anita. bueno, te Está fuerte, escuchaba ¿verdad? Sí. y digo, ¡ah! Pero me gustaría que habláramos también como porque estos ejemplos son muy fuertes, ¿no? Y quizás hay personas que, que están cerca o están dentro o ven a alguien más que está dentro de otro tipo de secta que no es, que es más light, supongamos, donde es más sutil todo esto que tú compartías ahora, donde quizás no ves cosas tan fuertes, pero que en lo sutil sigue estando, ¿no? Eh, Ajá. y, por ¿Cómo que, por ejemplo, ejemplo? no sé, puede ser que eh, cómo distinguir si esto es una secta o no, cuando es algo más light, ¿entendés? Donde no hay, no sé, no te piden que dones todo tu dinero y todos tus carros y parece que no, en realidad yo estoy haciendo servicio por la humanidad y esto, ¿no? Y es como más, está más disfrazada la Está manipulación disfrazada, sí. y más, más suave, entonces quizás, pues, como poder tener estos banderas rojas, ¿no? ¿Cómo distinguir? Ujú. Por ejemplo, en la espiritualidad, pues uno busca el tener prácticas, tener experiencias, tener silencio interior, pero en un fanatismo quizás el foco está más en que si no meditas de esta manera, está mal. Mm. ¿No? Es la Ah, forma, claro, como el más está claro, más en la claro. forma que en el fondo, ¿no? Claro, claro. Sí. Y algo que decías de lo psicológico también me hizo pensar en esto, como en la espiritualidad pues hay un camino muy profundo hacia adentro, ¿no? Tú quieres ir hacia adentro tuyo. En el fanatismo se dice que estamos yendo hacia adentro, pero en realidad es como si estuviéramos huyendo hacia del adentro y buscando en el afuera algo que me sostenga. Por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Bueno, prácticas, que pueden ser de caminos espirituales y que pueden ser de sectas. Digamos que primero hay prácticas que son compartidas, ¿no? Una práctica es la meditación. Hay sectas que meditan y hay movimientos espirituales que no son sectas que meditan. El canto. El canto es una práctica bien bonita, ¿no? Pero entonces hay sectas que tienen sus cantos, sus instrumentos musicales, su meditación, y te sientes increíble. Y hay movimientos espirituales en donde también tienen el canto, la música, todo esto, y también te vas a sentir increíble. Entonces, si tú estás en una secta y por meditar, por cantar, por tocar la música, que siempre es como con unos, como con estas acordes tan hermosos que te van a llevar a experiencias muy hermosas, porque el canto, la meditación y la música por sí misma, y esto
no pertenece, esta información que voy a dar no es porque la diga la religión o la secta o ni nadie, sino porque auténticamente es algo que hemos ido descubriendo y que ahora la neurociencia nos puede decir, pues así es, ¿no? Hay una serie de cuestiones en el cerebro y en el corazón que se mueven y que van generando una serie de informaciones y de impulsos electromagnéticos que generan por sí mismos altas frecuencias o estados de conciencia de alegría, de felicidad. Las hormonas empiezan a destaparse, ¿no? Y entonces nos sentimos mucho más contentos. Entonces, si nosotros tenemos una serie de prácticas que son prácticas por sí mismas que nos van a hacer bien, que son prácticas que podemos hacer en nuestra casa tranquilamente sin tener que pertenecer incluso a ningún movimiento, como son meditar, cantar, danzar, tocar instrumentos, escribir, caminar. La caminata es otra práctica que nos lleva a altos estados de conciencia. ¿Qué otra? El trabajo de servicio. Esa es otra gran práctica que eleva muchísimo el estado del ser y la tienen las sectas, los movimientos espirituales y las religiones. En todas las religiones tú vas a poder ver meditaciones, cantos, música, oración, tú vas a poder ver todo este tipo de movimientos. Entonces, ¿en dónde sabemos que nuestra vida puede correr peligro y dónde podemos estar bien? ¿Dónde podemos verdaderamente evolucionar? ¿Por qué hablamos de grupos? Pues por dos razones. Una es porque para el ser humano es mucho más fácil evolucionar cuando lo hace en comunidad. Vamos a decir que la conciencia de una persona prende automáticamente o ayuda por su propia presencia, ayuda a prender la chispa de la conciencia de otra persona y de otra y de otra. Y entonces el ser humano tiende a estar en grupo, somos seres comunitarios, somos seres de colectividad, no somos seres aislados. Eso no quiere decir que no necesitemos momentos de estar aislados y en profundo silencio. Los vamos a necesitar porque también somos un poco como los osos que se necesitan recluir a sus cuevas para regenerar toda su energía. Claro que sí, pero hacemos muchas cosas en comunidad, estamos en pareja, tenemos familia, vamos a grupos, ¿no? Y ves comunidades por todos lados, desde las personas que se van todos juntos a correr, que tal vez a la bolita de personas parecen mosquitos, pero en la tierra, todos corriendo al mismo tiempo, ahí van todos juntos, ¿no? Y se van platicando, pero es muy común encontrar gente corriendo juntas o gente participando en maratones, o ahí vamos todos juntos, ¿no? O vas caminando solo, como en el Camino de Santiago, empiezas solo y acabas caminando con un montón de gente, ¿cuál solo, no? Porque somos seres de comunidad. Entonces, en la comunidad, nosotros afianzamos nuestras relaciones porque somos seres relacionales. No somos seres individuales, que no necesitamos las relaciones humanas tanto como necesitar el aire y el agua. Así de mucho es la necesidad del ser humano. Y en las relaciones está la evolución misma. Entonces, claro que vamos a buscar un grupo para meditar, un grupo para hacer yoga, un grupo para hacer ejercicio, un grupo para ir para hacer un deporte específico, un grupo para hacer tai chi o para hacer yoga, en grupos, ¿no? Ahí vamos, nos encantan los grupos. Está bien, forma parte de nuestra naturaleza. Ahora, esta naturaleza de ser humano que es, tiene una necesidad imperiosa de evolución. Y eso viene desde el alma. En esta necesidad, cuando el alma empieza a despertar, el alma va a buscar. Si el alma se queda dormida, el alma no va a buscar nada, no le va a importar. Pero si el alma empieza a despertar, el alma va a buscar y va a buscar más y va a buscar más hasta que pueda estar, vamos a decir que de lo que estoy hablando ahorita, de la búsqueda del alma, obedece al camino espiritual.
¿Cuál es el camino espiritual correcto para el despertar del alma y para la evolución del alma? El que tú quieras elegir. Una secta te va a decir que solo el camino de la secta es el correcto y el único para evolucionar o para no, y que la evolución no está en ti, está en el líder. Tú tienes que confiar en un líder, tú tienes que darle tu poder al líder, tú tienes que ver a Dios afuera de ti. Y tú tienes que ver que Dios está en el líder, pero en ti no, no, en ti no, tú eres una pobre insulsa que no tiene capacidad de nada y que tienes que depender de un líder. En cambio, en un camino espiritual, un líder te va a decir, no dependas de mí, te va a decir, la verdad está en ti, la luz está en ti, yo no te voy a despertar, tienes que despertar tú. Y te va a hacer responsable de tu propia evolución. En una secta te van a quitar la responsabilidad y te van a decir, tú sigue este camino y te vas a ir al cielo. O te vas a ir al nirvana, o tú sigue este camino y nos vamos, o van a llegar unos extraterrestres y nos van a llevar a todos, ¿no? Entonces, en una secta te quitan tu poder de elegir y la elección es un poder que te van a tener que quitar para poderte manipular. Te van a quitar conocimiento, te van a quitar, te van a hacer como acá, te van a aislar, no nada más de las personas, porque en las relaciones, si somos seres relacionales, en las mismas relaciones tenemos un cuestionamiento y tenemos una evolución. En una secta te van a ir quitando poco a poco de tus relaciones y te van a hacer sentir que todo aquel que no pertenece de este grupo está mal. Entonces, regresando un poquito a tu comentario, vamos a suponer que en el lugar en el que yo practico meditación y canto y en el que hago trabajo de servicio y dono no todo mi dinero, no más poquito, no más poquito. En este grupo tengo pues no me prohíben el aislamiento absoluto. Puedo tener relación con mis amigos y con mi familia. Sí, sí puedes, pero ellos están mal. Tú estás bien. ¿Por qué? Porque tú sí estás aquí con nosotros. Tú sí estás sabiendo la verdad. Tú sí estás teniendo acceso al conocimiento verdadero, porque todo eso, todo lo otro no sirve, no vale, no existe incluso, ¿no? Y los únicos que sí valemos y existimos somos nosotros. Entonces, el movimiento sectario es muy peligroso porque pueden llevar a todo un grupo, como ya lo hemos visto en la historia, al suicidio colectivo, o pueden llevar a todo un grupo a matar a otro grupo, que eso es lo que estamos viendo en la actualidad con las guerras también que tenemos, ¿no? Entonces, miles de personas matando millones de personas, ¿qué es eso? Estos son las respuestas de las religiones que se convierten en movimientos sectarios. En términos generales, las religiones tienen como sus ramas sectarias dentro de la misma religión. Y en las ramas sectarias, bueno, se producen cualquier cantidad de crímenes que son avalados, aprobados y ocultos de la misma organización y del mismo líder. ¿Por qué? Porque el mismo líder los practica. Entonces, mientras el líder practica el abuso o la violencia o, o el robo o la mentira, los grupos sectarios sustentan lo que ellos llaman sus verdades en mentiras, cosas que dicen que son verdaderas sin fundamento. Ahí no hay fundamento, ahí no hay una realidad, ahí no hay, en hechos que ni siquiera pasaron, con personas que ni siquiera existieron, pero ellos dicen que sí existieron y que nosotros somos los que no entendemos y que existieron para unos cuantos o solo unos cuantos los vieron o nadie lo vio pero todo el mundo se enteró o este tipo de cosas, ¿no? Que se empiezan a inventar alrededor para poder tener a la gente cerca y manipulada. Y si tú te quieres ir, eso genera siempre pues muchísima
preocupación por parte de los grupos sectarios, no te quieren soltar, tienes que formar parte de una sola comunidad y solo de esa, porque solo ahí está el camino. Sí, como que también te quitan la humildad, ¿no? Ay, bueno, La, claro. la humildad, esta cosa de... Pues fíjate que más que la humildad, yo diría la dignidad. Te quitan la dignidad, porque te quitan la posibilidad de decir, yo no merezco esto, yo ya me quiero ir. Te quitan eso, te quitan el trato, porque el trato dentro de un movimiento sectario al principio es muy lindo, es muy bonito, te sientes en casa, pero en la medida en la que vas profundizando, vas entrando en una zona de maltrato y de un maltrato que es bastante indigno. Y ahora, ¿cómo distinguir, bueno, las características de un camino espiritual, ¿no? Un movimiento espiritual que no tenga esta manipulación. Incluso también poder cacharse a uno mismo si, no sé, si has experimentado una secta o no quieres, tienes claro que no quieres estar en un movimiento sectario, experimentar como que a veces uno va incluso con un líder de un movimiento espiritual genuino queriendo que le resuelva. Pero tú querías, pero tú dime qué hacer, ¿no? Como- porque esa cosa que todavía inmadura del ser humano de decir, ay, quiero la respuesta de afuera, ¿no? Ajá, de líder, ¿no? Del líder o Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, el líder, si el líder es un verdadero líder, y está comprometido con el despertar del movimiento que en ese momento está liderando o que en ese momento está acompañando a los otros, le va a decir, elige tú. No le va a dar la respuesta, obviamente, ¿no? Le va a decir, elige tú mira que... Y si me equivoco, pues ya aprenderás, ¿no? Ya aprenderás. Y yo estoy acá y yo te acompaño a lo que quieras, para arriba, para abajo, yo voy contigo. Es como, no pasa nada. Pero si estás con un líder que sea controlador y manipulador, pues te va a decir qué es lo que tienes que hacer, momento a momento. No te metas ahí, no te va a aparecer papá autoritario o mamá autoritaria, ¿no? Ujú. Los movimientos espirituales tienen una serie de bases que, que son, que, que son prácticas para despertar la conciencia. Y estas prácticas son universales, las tienen todas las religiones y las tienen todos los movimientos y de manera muy intuitiva las hacen todas las personas. Las prácticas espirituales están basadas en meditación, una práctica meditativa, que la meditación además siempre nos va a servir para generar una, una coherencia en el corazón, una congruencia con el cerebro, nos van a hacer personas más, también más cuestionadoras, ¿ves? Nos vamos a preguntar, ¿esto es realmente así? Vamos a querer comprobaciones, no nos vamos a tragar las cosas sin ningún cuestionamiento. En un movimiento espiritual nadie es sometido a nada. Nadie es esclavo ni sometido a nada. En un movimiento espiritual se canta, en muchos movimientos se canta, en otros no, pero en muchos movimientos se canta y hay música. Si el líder de ese movimiento le encanta la música y le gusta cantar y porque hay muchos líderes espirituales de la India, por ejemplo, que tienen muchos cantos. En México se cantaba mucho también, se hacían muchos cantos que ahora están perdidos, ¿no? Cantos en náhuatl que ya, pues quién sabe, ya no se practican. En todos los movimientos de evolución de la conciencia hay danzas. Entonces, fíjate, cosas que hacemos para que el alma despierta. Danzar, cantar, meditar, leer, tener acceso al conocimiento. Un verdadero buscador tiene acceso al conocimiento, no se traga
como papilla de bebé, no se traga lo que dice otra persona sin cuestionárselo, sin investigar, sin ver si esto es real o no es verdad, si es verdadero o no es verdadero y sobre todo si a mí me resuena o no me resuena, porque a lo mejor hay algo que yo no puedo comprobar, esto no es comprobable. Bueno, ok, eso no es comprobable. Hay personas muy espirituales con experiencias espirituales reales que no son comprobables. ¿Cómo te lo compruebo? Pero si yo te lo comparto y a ti te resuena, o si yo lo escucho y escucho el compartir de esa persona y me suena en la vibración, siento que ahí, que lo que la persona me está compartiendo es cierto, es verdad. Y que si la persona me lo está compartiendo, lo está haciendo porque tiene una confianza en mí. Yo puedo creerle, como cuando alguien me platica o me comparte cualquier experiencia de su vida, ¿no? Hay experiencias espirituales que son reales, que están experimentadas desde un lugar en donde la persona ni tuvo un viaje de plantas alucinógenas, ni tuvo drogas, ni le inyectaron nada, pero las tienen en momentos que son importantísimos de su vida, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen un accidente y están a punto de morir y tienen una experiencia trascendental que es real. Hay personas que en un estado de meditación tienen una experiencia trascendental y es real. Entonces, todas estas experiencias que son auténticamente genuinas y que no son comprobables, tú tienes que mirar, ¿me resuena o no me resuena? Ahora, para que tú puedas ver si te resuena o no te resuena, voy a decir algo que es así súper importante. Necesitamos volvernos observadores del líder. ¿Y eso qué quiere decir? El líder tiene que ser absolutamente congruente con lo que hace, dice, piensa y siente, en congruencia completa. Si es un líder que acá es muy luz de la calle, ¿no? Es seductor, es manipulador, es todo encantador, te cae bien, es simpático, es no sé qué, pero en su vida privada de repente descubres que tiene mal genio, que se alimenta de la patada, que no duerme bien, que tiene ciertas adicciones, que cuidado. Yo ahí te diría, cuidado, porque ahí ya no hay congruencia de lo que él enseña con su persona. Ahora, ser líder no quiere decir ser una persona perfecta o estar a cargo de un grupo o lo que sea, o acompañar a las personas. No quiere decir que sea la persona perfecta. Un líder puede mostrar sus equivocaciones sin ningún miedo a ser juzgado o criticado por las demás personas porque se sabe humano. En cambio, un líder de un movimiento sectario no va a querer que se vean sus defectos o sus errores, los va a disfrazar y los va a ocultar y los va a mantener en secreto para que nadie descubra que acá, tras bambalinas, tiene una vida oculta. Entonces, tienes que mirar la congruencia del líder. Si la persona te está relatando una experiencia trascendental y ves que es congruente con su vida, que trabaja en su vida, que trabaja en sus relaciones, que hay un orden en su vida cotidiana, puedes confiar en esa persona. Pero si no, cuidado, tenemos que ser muy observadores. Hay personas que se fanatizan con los líderes, que quieren que sus líderes sean perfectos y únicos y las personas se encargan de ponerlas como en un altar o en un pedestal y las quieren ver como persona, como Dios inmaculado, ¿no? Entonces, el día que ese líder comete un error, ¡ay! Es un drama para la persona y me siento tan desilusionado y frustrado. Y, espérame, aquí todos somos humanos y todos tenemos el derecho a cometer errores. Pero me parece muy interesante que podamos entrar en este proceso de observación, no de juicio, de observación. Observar a las personas, observar a quién le entregamos nuestra confianza, a quién no. Y mira, diciéndolo así en cortito, por ejemplo, para las personas que quieren una relación de pareja y que están conociendo personas, pues también vuélvete observador, por favor.
con quién te vas a relacionar, con quién vas a pasar la noche, a quién le quieres dar un beso. Vuélvete observador de los seres humanos sin que seas un juez. Es nada más practicar la observación para que sepas en quién confiar y en quién no confiar. Cuídate y defiéndete. Un buen líder te va a enseñar a defenderte y a cuidarte y a poner límites. Un buen líder te va a poder pedir disculpas cada vez que sea necesario. En cambio, en un movimiento sectario, no tienes derecho de poner límites, no tienes derecho de darte a respetar y no tienes derecho de criticar al líder, porque un líder es Dios o Sí, es la manifestación de Dios, ¿no? ujú, exacto, una buena manera también de distinguir es esa, ¿no? De que el movimiento no se deslegitime a los demás movimientos, que Ah, haya, claro, ¿no? Un reconocimiento de que hay muchos caminos. hay muchos caminos. Hay muchos caminos auténticos y genuinos, ¿no? Que Sí, pueden sí hay, nutrirte. sí hay, sí hay. Sí hay. ¿Y en cuál es el mejor para uno? Pues el que uno elija. Todos pueden ser muy buenos, hay muchos caminos hermosísimos, ¿no? Ujú, exacto, Y y que uno en tiene distintos que momentos de la vida te pueden ta servir más uno que otro, exactamente, por supuesto. o se complementan, ¿no? Como decir, un camino También, del yoga con otro que es mucho más enfocado a una parte del yoga, otro está más enfocado a la meditación, otro a otro. Al conocimiento de México, que es bien distinto al que el conocimiento del, no es bien distinto más bien, pero tiene muchas cosas similares que el conocimiento del budismo o que el conocimiento del sufismo, ¿no? Que todos pueden nutrirte. sí, por supuesto, porque vas encontrando las similitudes y también en donde se complementan las 2 cosas, ¿no? En los distintos caminos, por supuesto, pero sí, sí hay mucho. ¿Qué es lo más importante para nosotras desde nuestra perspectiva de teos? Que la gente esté en búsqueda, que la gente encuentre, que la gente trabaje y que evolucione. Eso es lo más importante. Ujú. Y bueno, y algo también para elegir un camino, ver también cuánto recorrido ha tenido el líder, ¿no? Ah, sí, sí, Para ver cómo elijo, a ver, esta persona, pues, ¿no? Tomó un cursito de fin de semana y ahora tiene su escuela, o sí. Sí, o tomó un curso de 3 meses, ¿no? Y ya tiene, todo un camino construido, porque hay gente muy hábil, ¿no? Y muy veloz, que construye muy rápido, pero sin experiencia, sin algo que la sostenga realmente. Sí, ver su trayectoria, eso es importante también. sí, 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 sí. Es todo un tema, Marian. También algo que a veces hay mucho prejuicio es como, no sé, estas cosas de los movimientos de hay que vestirse de blanco, o de huipil, o raparse la Ujú. cabeza, ¿no? Cuando pueden ser prácticas que, no sé, que sean auténticas o no. Bueno, y ¿sabes qué? Por ejemplo, en estas prácticas, necesitamos como saber para qué. Es como, bueno, estoy ahorita recordando como, por ejemplo, hay ciertas sectas dentro de la misma religión que las mujeres solo pueden vestir de falda. Nunca pueden vestir de pantalón, porque entonces las mujeres ya no evolucionan. Los hombres sí, los hombres pueden vestir de pantalón, pero las mujeres solo de falda. Porque si no, por ser mujer, la energía de ti como mujer con un pantalón se va a cortar o porque es pecaminoso o porque es malo y solamente vas a vestir de falda. Pero no hay un para qué o un por qué. No hay, no, o sea, la gente dice eso, ¿no? Yo he conocido así grupos en donde las mujeres solamente se visten de falda y dices, ah, sí, ¿y por qué? ¿Y para qué?
Tienes que preguntarte por qué y para qué. Es como los médicos tienen un uniforme y se visten generalmente de blanco, vamos a decir, se ponen su bata blanca de médico, ¿no? Pero acaban de ejercer su medicina y se la quitan. Es algo como que hacen nada más en ese momento, se ponen una bata de médico, te pones algo encima. Nosotros dentro de TEOS, cuando estamos dando terapias, preferentemente vamos a estar vestidos de blanco también. ¿Por qué? Porque estamos conjugando la energía de la curación, con la conjugación de los colores, con lo que representa el blanco, con el trabajo que nosotros estamos haciendo también para poder transmutar la energía. Entonces es mucho más fácil incluso para nosotros mismos hacer este trabajo de transmutación si estamos vestidos de blanco que si estamos vestidos de café, por ejemplo, ¿no? Pero si estás en un movimiento en donde estés como renunciante, como monja renunciante, pues vístete de café. Es un buen color para la renuncia, porque vas a pasar desapercibida, porque no te vas a notar, porque no te vas a ver. Entonces, y si eres renunciante, pues también te rapas, porque el cabello siempre es hay mucha energía en el cabello que también trae energía atractiva, energía sexual, ¿no? Entonces, si eres renunciante, pues mejor rápate, vístete de café, no salgas mucho, sé muy discreto, pero tienes toda una práctica como monje renunciante y como tal, pues vas a tener como toda una manera de ser y una manera de vestir que justifica esta práctica que tú estás eligiendo, ¿no? Pero hacer las cosas por hacer las cosas, yo pienso que se tiene que decir por qué y para qué. Si nosotros sabemos por qué, para qué y por cuánto tiempo, entonces podemos entender. Los japoneses, por ejemplo, se rapan acá. Acá también se rapan no, los japoneses se ponen su coletita amarrada de aquí de la coronilla. Y luego, ciertos grupos se rapan. Los tibetanos se rapan la coronilla para la salida de la energía porque se dice que si tienes mucho cabello aquí en la coronilla, entonces cuesta más trabajo generar la conexión energética. Entonces, sobre todo al principio, cuando empiezas a hacer prácticas de meditación, dicen que hay que tener la coronilla bien destapada para poder tener el canal abierto continuamente. Entonces, siempre hay prácticas que tienen como su razón de ser, de acuerdo a la época histórica, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la religión que estás practicando, de acuerdo a tus intereses y generalmente va amalgamada con lo que estás efectuando, con tus prácticas, ¿no? Otra cosa que se practica mucho en los movimientos espirituales y que comparte también con la secta son los rituales. El ser humano es ritualista y es ritualista también, así como se relaciona con otras personas, también es ritualista. El ser humano necesita hacer rituales. Los rituales son evocaciones del alma, recordatorios al alma y son prácticas que hacen que el alma se expanda. Entonces, tenemos en movimientos espirituales o de evolución personal una serie de rituales muy sencillos, como son prender una vela, poner incienso, que eso también lo puedes ver con los tibetanos, en México también se prendían velas, también se ponían inciensos. En todas partes del mundo tienes estas prácticas ritualísticas, el ser humano es ritualista. Y era lo que decíamos hace un momentito, cómo hay personas que no quieren pertenecer a una secta y que tampoco quieren pertenecer a una religión, pero que entonces el tema de los rituales les parece que forma parte solo de la religión y de la secta. Entonces sí me gustaría aclarar que la práctica del ritual es una práctica necesaria en el ser humano, como el canto, como la meditación, como la escritura, como el dibujo, como la composición, que son prácticas de unión con lo divino. En los rituales nosotros estamos uniendo además todo.
¿no? Dependiendo del ritual. O sea, hacemos una serie de cosas como prender velas, pero también, ¿qué tal? Tocamos música para ciertos rituales, danzamos en ciertos rituales, cantamos, oramos y estamos generando manifestaciones energéticas con un beneficio para el planeta, para la comunidad y el planeta entero. Entonces, eh, hacer rituales no solo pertenece a las sectas, pertenece a un movimiento espiritual que viene del alma, en donde todo el cuerpo humano participa, Ujú. ¿no? Y participa en todos los sentidos también. Sí, y quizás bueno, para ir redondeando, como que ser muy consciente de que en un movimiento espiritual no se te va a quitar el discernimiento, la capacidad de cuestionar también, o Por sea, y supuesto. este ritual porque, ¿no? En una secta no puedes cuestionar los rituales, se hacen porque se hacen, ¿no? O para qué se hacen, ¿no? Pero en un movimiento siempre que tiene que estar muy presente de que, o sea, prender una vela no te va a sustituir el que tú trabajes tu estado de conciencia interno, es Ah, claro. la base es tu camino interno, es tu camino interno, es tu camino Claro, interno. claro. Los rituales son el apoyo para el camino interno, pero mira, esto que decías me parece muy importante porque hay personas que piensan que por hacer el ritual ya no tienen que, eso les ahorra el trabajo interior y el trabajo de la conciencia. Entonces, un ritual no sustituye el trabajo de la conciencia, es al revés, es la conciencia puede tomar del ritual para enriquecer y embellecer el trabajo de la conciencia, pero no es indispensable de ninguna manera. En un trabajo de conciencia tú puedes preguntar por qué y para qué prendemos una vela o hacemos este canto o hacemos esta danza. En una secta o en una religión, si tú preguntas por qué y para qué, te pueden tachar de irrespetuosa, de grosera, te pueden castigar por preguntona, te pueden tachar de disidente y te pueden torturar, como ya ha sucedido en la historia, te pueden quemar, te pueden matar, solo por preguntar por qué. Entonces, acá en un trabajo evolutivo puedes preguntar por qué y tienes que recibir respuestas. Estás en una secta. Estás del otro lado. Porque yo lo digo. Porque así se ha hecho siempre. Ah, estás en una secta. O en un... Sí, cuidado. Mm. Pues sí, me gustaría mucho que, mira, últimamente ha estado saliendo mucha información acerca de los movimientos sectarios. Entonces, tenemos como varios documentales que se pueden ver en Netflix, por ejemplo, ¿no? Hay muchos documentales desde Wild Wild Country, está también el documental de Maciel, están de muchas personas que han existido y que han hecho sus movimientos sectarios disfrazados, ¿no? Para que podamos ver todo el disfraz, el ocultamiento, la manipulación y la enfermedad que hay en las personas que liderean estos movimientos sectarios y que también y de las personas que lo avalan, que lo ocultan y que lo tratan de minimizar. Entonces, me parece importante que podamos estar mucho más, pues más documentados. Y también hay libros, hay muchos libros. Déjame ver que no se me ocurrió tener. Hay un libro muy bueno
de una estudiosa que se llama Cultos. Nada más quiero ver. Ay, es que, bueno, no lo puedo ver. Mi teléfono no me deja acceder a la información. Pero a lo mejor lo podemos poner en la outer, porque ya se los he mandado en la formación, este libro. ¿Cultos? Sí. Ujú, ujú. Creo que sí. Muy bueno. Muy, muy bueno. Exacto. Entonces, así hay varios libros que podemos leer, que podemos investigar, sobre todo si estamos interesados en tener un camino espiritual genuino, un crecimiento espiritual genuino, el despertar del alma, el despertar de la conciencia, y no queremos caer en ninguna secta, en ningún fanatismo, en ningún movimiento en donde seamos manipulados, coercionados y absorbidos de nuestro poder personal. El poder personal tiene que estar en nosotros y ese poder tiene que crecer. No puede fugarse cuando lo entregamos, tiene que crecer en nosotros mismos. Entonces, pues hay mucho por investigar, hay mucho por leer, hay buenos documentales que podemos ahora tener acceso como muy fácilmente. Entonces, sí, invito a todas las personas a que accedan a la mayor información posible para que puedan tomar la elección que mejor resuene con su corazón. Gracias, Anita, gracias a ti, gracias a todos por escuchar este capítulo. Exacto. Abrazo a todos.